Bendícenos, Señor, esta noche con tu poder, Señor Jesús. Precioso, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, vamos a empezar leyendo. Es Primera de Samuel. Capítulo 17. Verso 1 dice: los filisteos se reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después de acampar en Soco y Azeca, en Efes Damim, también Saúl y los hombres de Israel se reunieron acampados en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado, sobre la colina, y los israelitas al otro lado, sobre la otra colina, y el valle estaba entre ellos. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat. A ver, Pedro, busca la palabra Goliat. Este tenía una estatura de 6 codos y un palmo. Serían, ¿cuánto mide un codo? 45 centímetros. ¿Serían cuántos? 6 por 5, 30, 6 por 4, 6 por 4, 24, 270. ¿Y un palmo cuánto mide? 20 centímetros. 20. Entonces serían 290. Bien, es lo que medía, entre 3 metros, 290. Bien. ¿Qué? ¿Sí verdad? Sí. Bien, Goliat. Entre paréntesis, este diccionario trae lo que significa la palabra en el idioma original. ¿Qué significa? Entre paréntesis, exilio. Fíjense, la palabra Goliat, entre paréntesis, significa exilio. ¿Qué es exilio? Es un aislamiento, una separación, ¿verdad? Estar expatriado, ¿sí? Fuera de su lugar de origen. Fuera de su lugar de origen. Fuera de su lugar de origen. Entonces la palabra Goliat significa un enemigo, un gigante, que su nombre significa exilio o ser sacado fuera del lugar de origen. ¿De acuerdo? Bien. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 500 ciclos. 50 kilogramos. ¿O no? 5,000 ciclos, o sea, 50 kilogramos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce, o sea, más o menos un costal de algo, ¿no? De maíz. Sí, ¿verdad? 50 kilos. Un costal. De azúcar. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y sobre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 600 ciclos, o sea, 7 kilogramos. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salís a la batalla? ¿Para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros
nosotros seremos vuestros esclavos, pero si yo puedo más que él, le venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. El filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel, dadme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí y que tenía ocho hijos. En los días de Saúl, este hombre era anciano y de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían salido tras Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que habían salido a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor, y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén, aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, y presentándose así durante 40 días. Isaí dijo a su hijo David: toma por favor a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes. Llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva estos 10 quesos para el jefe de millar y averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, estaban en el valle de la Ela combatiendo contra los filisteos. Verso 20. David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, apunten esto, así subrayen eso. Tomó las cosas y se fue como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí que una paladín que se llamaba Goliat, un filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras que anteriormente había dicho, las cuales oyó David. Todo hombre de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel. Y sucederá que al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y le eximirá de los tributos a su casa paterna en Israel. Y David habló a los que estaban junto a él y les dijo: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe los escuadrones de Dios viviente? Subrayen eso, por favor. Incircunciso que desafíe los escuadrones del Dios viviente. La gente le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres, y entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Subrayen eso de ¿para qué has venido acá y con quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y tu malicia de corazón, le dice el hermano a David. Tú has descendido para ver la batalla. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una palabra. Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl,
quien lo hizo venir, y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él, de Goliat, pues tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de ovejas de su padre. Subrayen eso: pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, 35 dice, yo salía tras él, subrayen eso, lo hería, lo rescataba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones de Dios viviente. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura y le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas, y entonces tomó un cayado en sus manos, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero, y cuando el filisteo miró, vio a David, le tuvo un poco, porque era joven, de tez rosada y de hermoso semblante, así como Pedro David. Es que me va a aumentar el sueldo. Dice: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos?, le dice el filisteo. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Subrayen esto: el filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con lanza, con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Subrayen eso: sabrá que hay Dios en Israel. También todos esos congregados sabrán que Jehová no libra con espada, no libra con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra, la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente, y el filisteo, Goliat, cayó de bruces en la tierra. Así venció David al filisteo, con una honda, con una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. Nombre de Jesús. Bien, este estudio es importante para las personas que en este tiempo desean servir a Dios en los grupos familiares, en las células de las casas. Fíjate lo que dice en el verso 34, 35 y 36.
34, 35 y 36. ¿Ya lo leyeron? Bien. ¿Alguien quiere decirme qué nota ahí? ¿Qué cosas le parecen interesantes en esos 3 versículos? A ver. Sí. Que en el corazón de David había un corazón de piedad. Era un hombre piadoso, que era capaz de dar su vida por sus ovejas. Y las defendía aunque bien fuerte. Bien. Yo no veo eso en esos versículos. Él no iba arriesgando su vida. Él sabía que iba a ganar. Él iba con la seguridad de la victoria. Pues yo veo que él fue muy valiente y él conocía a su Dios, él conocía lo que él valía para Dios. Entonces él iba a pelear, pero ¿Por qué él dices sabía- que él conocía a Dios? ¿Y qué lo conocía? porque una persona que conoce a Dios no le teme a las Sí, cosas. pero ¿y qué lo conocía? ¿O qué era lo que conocía de Dios que le hacía ser valiente? Pues que era un Dios que peleaba por él la batalla. Ok, bien. ¿Qué más vemos? Un celo por el trabajo que él tenía. Un celo por el trabajo que él tenía. ¿En qué vemos ese celo? Y que la atención que tenía En la atención que tenía con las ovejas. ¿Qué hacía? hacia el día. Ajá, se les quitaba a la oveja de la boca del oso y del león. Sí. ¿Qué más vemos en este versículo? Que no dejaba que una sola de ellas fuera tomada presa o llevada por él. ¿Ok? ¿Qué más vemos en estos versículos? Pues que nada ni nadie lo detenía, ni aún el gigante. El oso gigante. Bien. ¿Qué más vemos ahí? Conocía la condición de su enemigo. Que no solamente ¿En qué gana? Cuando habla de él como un Como alguien que no estaba bajo la protección del Dios del cual David creía. Y también vemos a un hombre que va en contra del enemigo, Ajá. pero sí, hasta destruirlo, matarlo. ¿Ok? ¿Qué más vemos en esos tres versículos? Él lo veía como cuando él era pastor y él lo veía como el Así una animal que semejanza, sí. podía, él iba a ¿Qué- destruir. Así es. ¿Qué más vemos ahí? Dice que era pastor de las ovejas. Sí, exacto. ¿Qué más vemos? Su confianza en que Dios podría librarlo así como lo había librado de otras veces. ¿Mande? Su confianza en Dios que podía librarlo. Sí, lo habíamos comentado ahorita, sí, conocer a Dios. ¿Qué más? Él daba su vida por sus ovejas. Bueno, habíamos dicho que él iba con la seguridad, pero podemos decir que él arriesgaba. ¿Qué más? que no solo libraba a la oveja del animal, sino que aún si ese animal se levantaba contra él. ¿Cómo es eso? Así que no solo libraba a la oveja de las garras del animal, sino que aún si ese animal se levantaba contra él, también lo Tenía armas, contaba con armas. Él las usaba cuando era necesario. Ahí no dice eso. Sí, dice que usaba de la guitarra. ¿Dónde? se agarraba de la No, le echaba mano. o sea, echaba mano de la guitarra. No dice eso. Los seguía, los mataba. Sí, nomás que quiero que te veas este punto. O sea que no dejaban ni que tocasen a sus ovejas, ni en otras palabras, ni dejaban que lo tocasen de él. Bien, fíjense, ese es un punto y casi es lo que queremos enseñar hoy. Este punto que está haciendo resaltar Pedro, me extraña mucho que lo vimos hasta el final, después de 50 opiniones. Otra vez, pero dilo. A ver si me sale. Que no dejaba que tocaran a una oveja, pero además de eso, tampoco él dejaba Ajá. que lo tocaran, o si se tocaron con él no podía. ¿Qué vemos en eso?
Pero dice que, Pues así tomaba. dice que cuando tomaba las ovejas era cuando él se iba en contra del enemigo y lo hería y lo mataba. No. Y si se levantaba contra mí, Dice, y si se levantaba contra mí, Pero dice que sí Pero en el tomaba las 34 ovejas. dice, ¿mande? Que sí las tomaba. El oso o el león. Si alguna fiera tomaba una de sus ovejas, Ajá. él se la quitaba. Así Pero es. si la Yo fiera se salía tras, levantaba, dice, yo traía tras él y lo hería y rescataba la oveja de su boca. Y luego dice, y si el enemigo se levanta contra mí, dice, entonces lo hiero. Dice, entonces lo agarro está mal traducido, es melena, es barba. Es melena o barba. Esa es la traducción más literal. Lo agarraba de la melena o lo agarraba de la barba, dice, y lo mataba. Lo hería y lo mataba. Bien. Entonces, ¿por qué es importante esta palabra hoy? Bien. Muchas veces nosotros, cuando disponemos nuestro corazón para servir a Dios y queremos ir y rescatar, apoyar, animar a nuestros hermanos, descuidamos una cosa. Vamos por ellos. Imagínense a David, va, agarra al león, le abre la boca, le quita la oveja, agarra la oveja y se va. luego se viene luego. ¿Mande? Luego se le viene encima de la... Pues sí. Hay que matarlo. Entonces, ¿qué es lo que David hacía? David agarraba la oveja, pero él no quitaba los ojos del enemigo. ¿Por qué es obvio? ¿No creen que después que le quitan a una oveja, le pueden decir Sancho, Sanchito, Sanchito? Él va a querer, se va a levantar y va a tratar de atacar al instrumento de Dios. ¿Sí queda claro? Bien, hay un problema que pasa en la iglesia del Señor, que cuando nosotros no tomamos en cuenta esto, el que rescata a una oveja normalmente tiene después que ser rescatado o resucitado del mismo problema del que rescató a otros. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo decía? Dice, yo no peleo como al aire. Dice, yo peleo, dice, y golpeo mi cuerpo y lo meto a servidumbre, no sea que siendo heraldo yo mismo venga a ser descalificado. No vaya a ser que de lo mismo que yo proclamo, que de lo mismo que yo enseño, que de lo mismo que yo defiendo al resto del rebaño, dice, yo mismo venga a ser atacado. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien, esta es la enseñanza para esta noche. No quites los ojos del enemigo. Si se levanta, regrésate, hiéralo y mátalo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué más encontramos en este versículo? Algo tenía Enrique. Que él era celoso de su Dios. Sí. Tenía celo. Celo. Si tenemos Dios, ¿verdad? Tenemos Dios. ¿Qué más vemos? ¿Qué otra cosa importante vemos ahí? Bueno, se puede aplicar también como en nuestros días, digamos, a los siervos de Dios, a las personas que aman al Señor y que sirven al Señor, que la confianza que nos está respaldando esta parte de las Escrituras debe de ser muy firme en todo el hombre que ama al Señor, porque cualquiera que atentare ante los hijos del Señor, como dice, hijos del Dios viviente, provocan al Dios viviente. Entonces el Hijo de Dios debe de mantenerse firme en la fe en el Señor, firme en la fe y firme en el trabajo en el Señor, que el Señor
cumplirá y respaldará su palabra. Eso es lo que tenemos también, parte de lo que define la conversión. Amén. ¿Qué más vemos? Pues él conocía el carácter de Dios, cuando él habla que lo ha de seguir. Sí. ¿Qué más? ¿De sus amigos o de sus No, de estos amigos. Ve a, Hay algo bien importante. ve a Goliat como fuera Dios no fuera Dios? Sí. Sí, pero Fuera el bien, no. Viene este pensamiento. Cuando David fue a la guerra, David ya llamaba el ungimiento de Dios, y el ungido. Entonces, David ya era portador, digamos en sí, del poder de Dios. De tal forma que cuando se enfrenta a Goliat, Goliat cierto, trae toda su estructura corporal cubierta por toda su armadura. Nada más que David ya llevaba con firmeza, con seguridad, la armadura de Dios. Es igual lo que nos pasa a nosotros también. Cuando yo voy a orar por alguien, primero voy en mi casa. En el camino me voy orando, me voy preparando, ya te estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Eso queremos llegar. Es decir, ya voy preparado de forma total. De tal manera que cuando me enfrente al enemigo, en la presencia de X persona, mi batalla va a ser contra el enemigo espiritual que anda ahí, ¿verdad? Entonces, David así iba. Ahí iba seguro, iba con precisión, iba totalmente armado con la armadura de Dios. Lleva todos los elementos necesarios. Por eso, esa seguridad en su caminar, en su hablar, en su decir, en su acción. Cuando decía, quítame esto de aquí, no puedo con ello. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él sentía, y yo siento decir esto, ¿verdad? Que si bien ahorita, de que cuando nosotros veamos a David, veamos a la persona que va a hablar la palabra de Dios, pero puesta totalmente la armadura de Dios, porque nosotros ya tenemos el ungimiento, ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Naturalmente, es cierto lo que se dice, es necesario, si estamos así, estar plenamente seguros y hacer las cosas que debemos hacer en la fe. Y ya, yo veo eso entre Goliat y David. O sea, ir vestido. No, ok. Bien. ¿Qué? Porque comentaba el hermano sobre la provocación, dice, al ejército del Dios viviente. Ajá. Sí, pero está sencillo ahí. Dice que es un siervo. No, a ver, ¿de dónde lo rescataba? De la boca. De la boca. ¿De qué te tienes que cuidar del enemigo? De la boca. ¿Qué sale de la boca? Palabras. Sale mentira. Sale engaño de la boca. Entonces, ¿de dónde tienes tú que cuidar al enemigo? ¿Y de dónde lo tienes que tomar? De la cabeza, de la boca, de la barba, de la quijada. ¿Hecho? Bien. Ahora. Pero ahí está diciendo que lo tomaba de la boca porque es un ataque físico, ¿verdad? El oso iba a querer, o el león iba y tomaba la oveja para comérsela, y aún cuando un oso no toma eso, en el hocico la lleva para transportarla hacia su jauría, ¿verdad? Entonces él lograba en ese trayecto atacar al león o lo que sea y quitársela del hocico, ¿verdad? Así es. En este caso el enemigo, pues no necesariamente puede ser por la boca, ¿no? Pues yo lo que yo veo ahí es que se la quitó de la boca. Sí, se la quitó de la boca. Y eso tiene un significado muy especial, porque en la enseñanza de lo que vamos a ver ahorita. Bien. ¿Alguien tiene un Bueno, al cabo no es con espada ni con ejército ni con pizarrones. Así que lo que no se entienda se lo imaginan. Bien. Vemos en la vida del Señor Jesucristo dos tiempos. En la vida del Señor Jesucristo dos tiempos. Uno. Bien, vemos tres tiempos tomando el tiempo de la cruz. Creo. Esto le llamamos el río Jordán. El río Jordán.
pasó en este lugar? Fue bautizado en agua. ¿Qué más? Fue bautizado en el Espíritu Santo. Dijéramos, recibió la unción. Bien. Ahora, ¿a quién no lucha? No había guerra. Aquí dice que, a ver, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Alguien que me consiga un gis. ¿Ya pueden poner? Ah, ok. Un tapito aquí para. Una panelita, a ver si por ahí. Ah, muy bien, gloria a Dios. ¿Ya ven? Dios provee. A través de Yola. Ahí va la planelita. Ok, quizá. Híjole, si le echan un grito a la hermana que salió. ¿Dónde? Salivazo. Ah, gracias. Okay. Bien. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, verso 11? Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino una voz de Dios confirmando. Bien, una palabra de Dios. ¿Qué más? Verso 12. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. ¿Se fijan eso? Bien. ¿Qué había en el desierto? Verso 13. Y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. A ver, estuvo en el desierto ¿cuánto? 40 días. ¿Y qué pasó ahí? Y era tentado por Satanás. Aquí era tentado por Satanás. Por Satanás es por minúscula. Era tentado por Satanás. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? En medio de fieras. En medio de fieras. Entre fieras del desierto. ¿Qué más? Y los ángeles le servían. Ángeles le servían. Bien. Este desierto, la palabra desierto se utiliza metafóricamente para hablar de soledad, para hablar de falta de ayuda, para hablar de aislamiento, para hablar de un lugar donde no tengo nada ni nadie que me ayude, ni que me conforte, ni que me anime, ni que me defienda. ¿De acuerdo? Solo Dios. ¿Sí? Desierto, un lugar donde no encuentro nada, solo a Dios. ¿De acuerdo? Ahora, no es un lugar agradable. Nuestros sentidos luchan y sufren en el desierto. Pero, ¿quién le llevó al desierto? El Espíritu Santo le impulsó al desierto. No fue solo, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Qué sucedió en el desierto? Tres cosas. Fue tentado, estaba entre fieras y los ángeles le servían. ¿Saben lo que pasó después de eso? Empezó a predicar. Dice la palabra, Él regresó en el poder de Dios. Sí, Él regresó en el poder de Dios. Lo pueden leer en Lucas, en el capítulo 4, y lo pueden leer en Mateo, en el capítulo 4.
Y después de que habla del desierto, dice, y él regresó. Lucas 4 del 1 al 7. Él regresó a esta tierra. Esta tierra es tierra de ministerio. Tierra de ministerio. Tierra donde él iba a servir. Ahora, algo muy importante que vemos en este punto. Aquí él tenía que tomar esta tierra de ministerio con poder. Con poder. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué fue tentado aquí? ¿Qué fue probado? ¿Mande? Todas las áreas. ¿Qué fue lo que Jesús contestó? Contestó con la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Mi palabra es ¿qué? Espíritu y vida. ¿Qué más dijo? Mi palabra es verdad. Dice que él fue tentado, él fue probado en vivir la verdad. Vivir en la verdad. Bien. ¿Por qué el diablo tocó esos puntos? Bien. Vamos a la tercera carta de Juan. ¿Vamos por ahí o todavía no? Sí. Hecho. ¿Cómo podemos entender ser tentado? ¿Dónde? ¿Cómo podemos entender ser tentado? Es ser tentado es una prueba. Es una prueba, pero es que yo ceda en algo. Que yo ceda en algo. ¿Mande? Lo tentaron. La palabra dice que Jesucristo fue tentado. Pero no cayó en tentación. No, si era humano, era tentado. Que venía la Pesado, pero no cayó. Que no cayó, es cierto, pero él estuvo en medio. El enemigo fue a tentarlo. Que no cayó. Bien. Tercera carta de Juan, verso 2, ¿qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siguiente verso. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Continuamos? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bien. Dice la palabra aquí que Dios desea que nosotros seamos prosperados. Prosperados. ¿En qué? En todo. En todo. ¿De qué depende que yo sea prosperado? De que mi alma prospere. Esto depende de que mi alma prospere. ¿De qué depende la prosperidad de mi alma? Andar en la presencia de Dios. De andar en la verdad. De andar en la verdad. De andar en la verdad. Bien. ¿Qué es lo que me va a mí hacer prosperar en la tierra que Dios preparó para mí? Conocer la verdad. ¿Mande? Conocer la verdad. Conocer y andar en la verdad. ¿De acuerdo? Bien. Si tú quieres ser prosperado, tú necesitas y yo entender
que no hay prosperidad cuando la mentira está viviendo en nosotros. Cuando yo no ando en la verdad. Mi ministerio no prosperará si yo no ando en las verdades de Dios que corresponden al diseño, al soporte, al fundamento de un ministerio. Yo no voy a prosperar en mi familia. Yo no voy a prosperar en mi familia. Y hablándose de un hombre, mi familia no va a prosperar tampoco. Sí, o por lo menos no en la plenitud de Dios, si yo no conozco y ando en la verdad de Dios que Él ha preparado para mi familia. Yo no voy a prosperar en los negocios si yo no conozco y ando en la verdad que Dios tiene para mis negocios. Dicho de otra manera, antes de entrar a este lugar de prosperidad, ministerio o familia o negocios, lo que sea, tú no vas a vivir en salud, tú no vas a vivir en sanidad de una manera permanente si tú no conoces y andas en las verdades que la palabra dice sobre sanidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, nosotros estamos aquí conociendo al Señor. Tenemos nuestro encuentro con el Espíritu Santo, el poder de Dios, la confirmación, la palabra de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, yo tengo propósito para él, etc. Y Dios está diciendo aquí en este lugar: esto es para Isidro, esto es para fulano de tal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, antes de que yo pase aquí, yo voy a pasar por este lugar. Y en este lugar, el enemigo va a querer robarme la verdad. Si yo no tengo esa verdad, si el enemigo me roba la verdad, nunca prosperaré aquí. Mi tierra será así. Así será mi tierra. Al enemigo no le preocupa que tú entres aquí si tú entras sin la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el ministerio hay algunas verdades importantes en el ministerio. Una, no es para mi gloria, es para la gloria del Señor. Otra verdad en el ministerio: yo no soy Dios, yo solo soy siervo y vengo a hacer la voluntad de Dios. Otra verdad: un ministerio forma parte del cuerpo. No soy solo, quizás soy mano, quizás soy dedo, quizás soy pie, pero soy parte de él. Otra verdad del ministerio: no lo voy a hacer con mis fuerzas, lo voy a hacer con el poder de Dios. No con estructuras ni formas humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Hecho? Bien, en la familia hay verdades importantes. El esposo ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, dispuesto a dar su vida por ella. El esposo cuida y sustenta a su esposa como a sí mismo. Otra verdad: mi suegro es Dios. Es una verdad. Mi esposa es hija de Dios y tiene papá, y los suegros le tienen a sus hijas.
esposa tiene suegro. Y es Dios. ¿Oíste? Bien. ¿Estamos? Y podemos hablar de los negocios. Los negocios tienen fundamentos, tienen verdades. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos de aquí a acá, muchas veces nosotros perdemos las verdades de Dios. El enemigo nos tienta y nos las quita. Si nos quita las verdades de Dios, los ángeles no me sirven. Entonces estoy en manos de fieras. Aquí sí es, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a pedirles, vamos a ver uno de los clásicos ejemplos de cómo el diablo quita la verdad. Y está relacionado con el ejemplo de ahí. Segunda carta de Juan. Dos cartas dirigidas hacia este punto que estamos tratando. Segunda carta de Juan. ¿Qué dice? El verso 1, perdón. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Continuamos? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bien, aquí en esta carta hay un equilibrio que el Señor, a través del apóstol Juan, está poniendo. Hay un equilibrio entre dos puntos. ¿Cuál y cuál? ¿Vale? El amor y la verdad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El amor y la verdad. No, hombre, eso está, miren, está sabroso. Hay dos cosas aquí que aparentemente chocan. Dice, ama, ¿cómo dice el verso? ¿Qué? ¿Qué es 4, 5 o qué? ¿Qué dice? Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. ¿Aquí qué dice? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Ahora díganme, si viene alguien a tu casa
y no llevan la verdad de Dios, ¿qué te dice la palabra? No le recibas, no tengas comunión con Él. La palabra participar es la misma palabra en griego que viene de comunión. Participar, koinonia. Entonces, dice, ¿cómo dice? Amados los unos a los otros. Si alguien no viene con la verdad, no le recibas. Dice, verso 1, amados, dice, ¿a quienes qué? Yo amo en la verdad. A quienes yo amo, dice, en la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando un balance. La amabilidad, la estima, la amistad no vale más para Dios que la verdad. Entonces, ¿qué dice el verso 7? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bien, entonces dice, hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Hay muchos engañadores. ¿Y a dónde han ido esos engañadores? Engañando por el mundo. ¿A dónde? No, han salido del mundo. ¿A dónde? A nosotros. A nosotros. ¿A quién? A la iglesia. ¿Sí saben quién es la señora que se refiere ahí? Sí, la iglesia. A la iglesia. Entonces, iglesia, hay muchos engañadores que han salido del mundo. Hay muchos engañadores que han salido del mundo. Dice, ¿para qué? Para engañar, para robar la verdad. ¿Cuál es la treta que utilizan? ¿Cuál es la bandera que utilizan? El amor. Hay que amarnos, hermano. Hay que amarnos. Se va a fregar un pie. Oye, esto lo borras. Salió bien, ¿verdad? Bueno, yo estoy estudiando teatro. Bueno, no hay yo si predicar ahora con teatro, pues rap. Porque la vez que salió el comercial del rap salió bien. Bueno, entonces, hay un problema al cual el apóstol Juan está diciendo. Dice, no dejes iglesia que te roben la verdad. Y dice, no te pongas en peligro si alguien no predica la verdad. Dice, no le digas bienvenida a tu casa, porque en la casa principalmente se come junto. Y la palabra dice en 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer el verso 11. Capítulo 5. A ver, sí, perdón, es el 10. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, Ese que está leyendo. o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice, habla diciendo ¿qué más? Primero empieza ¿cómo? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, Ajá. o con los ávaros. A ver, el 9, vamos a leer el 9. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice, no les digo que no se junten con los avaros, fornicarios, ladrones, idólatras de este mundo. No, sino con los que, siendo fornicarios, avaros, ¿qué más? Ladrones. ¿Cómo que calumniadores, borrachos, estafadores. ¿Dice así? Fantoles. Dice que es los que llamándose hermanos, dice, hacen estas cosas.
Entonces, es claro esto. El que es cristiano recibe luz en la conciencia. El que es cristiano recibe luz en la conciencia. Entonces, el asunto es que cuando recibe luz en la conciencia tiene capacidad para darse cuenta de la verdad, de la voluntad de Dios. Dice la palabra, o sea, no lo que me digan, no lo que la gente me diga, los hermanos me digan, no, yo lo sé, tú lo sabes, cualquier cristiano lo sabe, por la luz del Espíritu en su conciencia. Ahora, nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero a nuestra conciencia no la podemos engañar. Entonces, ¿cómo puedo vivir en contra de mi conciencia? ¿Cómo le quito la luz? ¿Cómo le quito la luz? Quito la verdad, me engaño a mí mismo, me autoengaño. Entonces, como me voy a engañar a mí mismo, pierdo el poder. Cuando pierdo el poder, voy a caer. Voy a caer en fornicación, idolatría, avaricia, borracheras, ¿qué más? Adulterio, calumnias, ¿qué más? Ladrón, maldiciente, estafador, maldiciente, calumniador. Voy a ser así, no voy a tener victoria sobre eso. ¿Por qué no voy a tener victoria sobre eso? Porque he quitado la verdad. Cuando yo perdí la verdad, perdí el poder. Entonces dice la palabra, cuando alguien que se dice hermano camina en eso, dice, no tengas comunión con ellos. Ni con ellos, dice, ni aún comas. Es muy dura la palabra, pero el Señor está diciendo, hay un balance entre el amor y la verdad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo pierdo la verdad, pierdo el poder y pierdo la luz? Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 26 y 27. 2, 26 y 27. Primera carta de Juan. ¿Qué dice? Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Ajá. Entonces dice la palabra, dice, vosotros no tenéis necesidad de que alguien os explique muy profundamente las cosas y no tiene necesidad de que alguien batalle mucho para que ustedes aprendan. Dice, no, cuando recibiste la unción, recibiste la verdad, porque dice la unción es verdad. Ahí la Biblia Reina Valera lo traduce, la unción es verdadera y no es mentira, pero más literalmente sería, la unción es verdad y la unción no es mentira. Cuando nosotros recibimos la unción de Dios, nosotros recibimos la verdad de Dios. Recibimos la capacidad para distinguir, para discernir cuando alguien nos enseña, cuando alguien habla. Recibimos el discernimiento de la verdad por la unción de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como la unción dice, la naturaleza de la unción es la verdad. Cuando llega la verdad o la unción y hay mentira, hay choque.
y dice, va a haber choque. Pero dice, permanecer en ella. La unción es el poder de Dios. El poder de Dios, su naturaleza, es la verdad. Y entonces, ¿qué es el trabajo de Dios? Darme la unción. ¿Qué es el trabajo de Dios? Darme su palabra. ¿Qué es el trabajo de Dios? Vestirme con la verdad. ¿Qué es mi trabajo? Permanecer en lo que he recibido. No engañar, no condescender. ¿De acuerdo? Bien. Cuando aprendí esto, bien, hay dos grupos interesantes que se abrieron en México. Es un grupo de sidosas. Hay ya un análisis de un hombre que fue sanado de SIDA. ¿Y saben quién era ese hombre? ¿Quién creen que era? ¿A qué creen que se dedicaba? Era pastor. Sí, señor. Fue sidoso, fue sanado y ahora sí restaurado. Ya tiene el análisis de que fue sanado. Bien, y mientras recibimos esa noticia, se abre una puerta con un administrador de una clínica de sidosas que recibe a Jesucristo y que recibe y Dios le regala milagros y bueno, tremendas cosas. Otro grupo que se abre muy interesante en México, un grupo de cubanos. Oye, chico, Entonces, cada grupo, cada persona que va a ser sacada, hay un enemigo ahí. Y ese enemigo tiene atrapados, por ejemplo, a los cubanos. Hubo un choque en la última reunión que le tocó a Mike. Fue Mike el que lo provocó. Caballo de bocado no le pusimos una rienda bien fuerte. Llega Mike y a la reunión estaban ahí unos cubanos y unos SIDA. Sí. Pero es que saludos, Mike. No, me preocupé más porque no salga a los de México. Bueno, entonces, Bájale tantito. Sí, para decirlo con libertad. Entonces, cuando alguien está siendo llamado a ir a sacar esas ovejas de la boca del lobo, el diablo va a tratar de que aquella persona reciba algunas de las mentiras que habían tenido cautivas. Entonces la palabra dice, regrésate y mata. Y le voy a cantar algo. ¿Cómo podemos matar la mentira? ¿Cómo podemos matar la mentira? Bueno, yo se los dejo. Ahí la Biblia viene. Como dicen, tercia de haces. O sea, que ya se lo veo. Bueno, ¿cómo? Rollo mata carita. Rollo mata carita. Bien, entonces, yo le pido a Dios que podamos con esto ser despertados a ese discernimiento que la unción nos da. Y que ahora seamos cuidadosos para permanecer en él. ¿Cuál es el problema que está tratando la segunda carta de Juan? La segunda carta de Juan dice, sí, ama, porque Dios es amor. Pero, si alguien no viene con la verdad, no tengas comentario. No le digas bienvenido. No participe. Entonces, la amistad, la amabilidad, las buenas costumbres,
Los buenos sino, ¿cómo decir? La hospitalidad, por decir. La cortesía o el sí, hombre, que pues el dar la bienvenida, vamos. Dice, no va sobre la verdad. La verdad tiene más peso que eso. La verdad es tan importante como la verdad. De tal manera que dice la palabra que debemos amar en la verdad. Eso puede ser para protegernos también, ¿verdad? ¿Es para protegernos? Sí, es una protección. Y el asunto está, la palabra nosotros no la podemos cumplir. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros para cumplir la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entenderlo. Ya lo entendimos. Pídeselo a Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? El Espíritu Santo te dará el perfecto equilibrio en tu vida. Yo no sé cómo hacer esto. Hay situaciones tan difíciles en la vida, tan complicadas, tan enredadas, que yo no sé cómo hacer esto. Pero sí, te puedo tener la confianza que un día lo aprendí. Primero. Segundo, se lo pedí a Dios. Tercero, creí que Dios me lo daría. Y cuando eso suceda, yo sé que va a venir este equilibrio en mis relaciones. Él dijo que no. Bien, quisiera que antes de que termináramos, si te afecta, hermano. El hermano es que va el testimonio mañana. Yo me quedé con una duda chiquita, pero ¿por qué escribiste ese puntito chiquito? Este puntito chiquito es la falta de prosperidad. Vamos a decir, si aquí conocí al Señor, recibí la palabra, las profecías, aquí está hablando de profecía, o sea, palabras dichas a mi vida, dice la palabra, creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está la palabra de profecía recibida. Okay. Ya la tengo, voy a caminar. Pero si en este tiempo, en este camino, yo pierdo la verdad que yo necesito, por ejemplo, para mi familia, la relación para mi familia, Dios está pensando en esta dimensión, en esta área de riqueza en mi familia. Pero, como he perdido, el diablo me tentó, me robó, me hizo ceder, perdí verdad, entonces no tengo tanto poder para tomar toda esta riqueza en mi familia. Entonces voy a tener solo una parte. ¿Podrías dar otros ejemplos más prácticos de cómo se pierde, cómo roba, o serían los que mencionaste ahorita de los Sí, que si podría dar un ejemplo de cómo se pierde la verdad. Bien, vamos a ver 1 de Reyes capítulo 13. Capítulo 3, verso 1. Ahí va. Dice: he aquí un hombre de Dios llegó de Judá a Betel. ¿Ya lo tenemos? 13. Llegó de Judá a Betel por mandato de Jehová. Cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso. Verso 2. Clamó contra el altar por mandato de Jehová. Bien, Dios dice en su palabra que el lugar que Dios ha escogido es Jerusalén. Ahí Dios escogió el lugar donde se edificaría un altar, un templo para su nombre. Así es en Deuteronomio. Dice: el pueblo de Israel irá al lugar que yo he escogido para mí.
Bien. Cuando Salomón tuvo problemas con tantas mujeres, dice la palabra que hubo un juicio. Este juicio de Salomón fue que el reino se dividió. 10 tribus quedaron en manos de Jeroboam. 2 tribus quedaron en manos de Roboam, hijo de Salomón, como juicio. Bien. Entonces dice la palabra que Jeroboam dijo: todas las 10 tribus van a ir a adorar a Dios en Jerusalén, Judá. Entonces Roboam, el otro rey, uno era rey de las 10 tribus y el rey de las 2 tribus, dijo: Roboam los va a convencer que se queden con él, y con el tiempo me va a quitar el poder. Dijo: entonces voy a preparar aquí mismo, en las 10 tribus, un lugar donde se va a adorar a Dios. Y preparó y levantó sacerdotes, y empezó por hacer las cosas contra Dios, cayó en desobediencia y les levantó 2 becerros de oro y les dijo: estos becerros fueron los que sacaron de Egipto. Bien, entonces Dios manda a un profeta y dice en el verso 1 que mandó un profeta. El verso 2 dice: y clamó contra el altar por mandato de Jehová, diciendo: altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llama Josías, quien matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares santos, en los cuales queman incienso sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se partirá y la ceniza que está sobre el altar se desparramará. Sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra que el profeta de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedle. Pero en ese momento se le secó la mano que había extendido contra él, de manera que no pudo volverla así. Entonces, moraleja, no le hagas así, porque te puedes quedar tieso. Entonces el altar se partió y la ceniza se desparramó del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. 6. Entonces el rey respondió y dijo al hombre de Dios: implora por favor a Jehová, tu Dios, y ora por mí, para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios imploró el favor de Jehová, y la mano del rey fue restaurada, y volvió a ser como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque me ha sido ordenado por mandato de Jehová, diciendo: no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Se fue por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido. 11. Vivía en Betel un profeta anciano, a quien fueron sus hijos, y le contaron todo lo que el hombre de Dios, el profeta de Dios, había hecho aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que había hablado el rey. Y el padre les preguntó, o sea, el profeta viejo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por el cual se había ido el profeta que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos: preparadme el asno, aparejadme el asno. Ellos le aparejaron el asno, entonces montó sobre él, fue tras aquel hombre de Dios, le halló sentado debajo de la encina y le preguntó: ¿eres tú un hombre de Dios que vino de Judá? Él respondió: sí, yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. El profeta le respondió: no puedo volver contigo, ni entrar contigo, tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Me fue dicho por mandato de Jehová: no comas pan, no bebas agua, ni vuelas por el camino que vayas. Él le dijo: yo también soy profeta como tú. Un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo: han de volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué dice? Pero le mintió. Entonces se volvió con
con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Vino palabra de Jehová al profeta viejo. Y clamó el profeta viejo al hombre de Dios, al profeta joven, y le dijo: así ha dicho Jehová, porque has sido desobediente al dicho de Jehová, y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste el pan y bebiste el agua en este lugar del cual te había dicho que no comieras pan y bebieras agua. Tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que cuando había comido pan y bebido agua, el profeta que había hecho volvió, le aparejó el asno, y cuando se fue, un león lo encontró en el camino, ¿y qué? Y lo mató. Entonces, aquí vemos un hombre que Dios le usó, pero había un profeta viejo. Ese profeta viejo necesitaba ser restaurado. Ese profeta viejo era un hombre mentiroso. ¿Por qué era un hombre mentiroso? Porque si fuera un hombre veraz, no hubiera envejecido como profeta de Dios. Dios le podría utilizar una vez. Pero él se dio a la mentira. ¿Para qué? Para no tener problemas con el rey. Cuando viene el profeta joven, Dios da señales, Dios confirma su poder, pero este profeta viejo siente celo, y el mismo espíritu de mentira y la misma gracia de mentira va y envuelve al profeta joven. El profeta joven cede, deja la verdad de Dios, y cuando deja la verdad de Dios, él es seducido, engañado, y cuando es engañado por el mismo que lo engañó, recibe una profecía: vas a morir. Y murió. Perdió el poder, un león lo devoró. Bien. Un último ejemplo de esto está en el mismo Primera de Reyes. Está en el mismo Primera de Reyes, pero capítulo 12. Dice, Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Dice, todo el pueblo de Dios había ido a Israel a proclamar el rey. Sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam volvió a Egipto. Entonces mandaron a llamarle, y Jeroboam vino con toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. O sea, Salomón agravó nuestro yugo. Le dijo el pueblo de Israel a el rey hijo de Salomón, Roboam. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende eso? El pueblo le dice al hijo de Salomón, a Roboam: oye, tu padre puso un yugo muy pesado sobre nuestra vida. Y le dice, dice, el pesado yugo que tu padre puso en nosotros, dice, alivia tú el duro trabajo, y alivia, quita el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: idos y volved a mí ante 3 días. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía, y les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? Ellos le dijeron diciendo, ¿qué dice? Si te constituyes hoy como en siervo de este pueblo, ¿y qué más? Y les sirves. ¿Qué dice? Al responderles, les hablas buenas palabras. ¿Y qué dice? Ellos serán tus siervos, ¿cómo? Para siempre. Pero él dejó, ¿qué dice? El consejo que le habían dado los ancianos, y consultó a ¿quiénes? A los jóvenes que se habían quedado con él y que estaban a su servicio, y les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia el yugo que tu padre puso en nosotros? Entonces los jóvenes que habían quedado con él respondieron: ¿cómo? Así contestarás a este pueblo que ha hablado contigo diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros, y así les hablarás. Así les hablarás. Eso fue lo que el pueblo le dijo. Dice: así les vas a contestar. Mi dedo meñique
es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, si mi padre cargó sobre vosotros un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones. Y el reino se dividió. Él tuvo la verdad, el consejo de Dios y la mentira. El consejo de los ancianos de Israel, el consejo de los jóvenes. Siguió la mentira, dejó el consejo de Dios, perdió poder y el pueblo se dividió. Sus enemigos se levantaron contra él y el pueblo fue dividido. Bien, mientras el hermano va a cantarnos algo que Dios le va a indicar, yo quiero que pienses en esto. Dios es un Dios de prosperidad. En tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu ministerio, en tus relaciones sociales, en todas las áreas de tu vida, aún en tu salud. Ahora, si no estás teniendo victoria en alguna área, es más, si te sientes débil, si te sientes aún sin ganas, si te sientes incapaz, sin fuerzas, o si estás luchando y no hay victoria, entonces revisa las verdades que Dios tiene para esa parte donde no estás teniendo prosperidad. ¿De acuerdo? No hay mucho camino que recorrer cuando no hay derrota en mi vida. Cuando hay derrota en mi vida en alguna área, es que hay verdades de Dios que yo perdí y necesito que se levante. ¿Qué es la segunda carta de Juan que dice? El arma que el diablo está usando, el amor. Por el amor se estaba metiendo gente chueca, se estaba metiendo gente falsa, se estaba metiendo gente que no era sincera. Y estaban robando la verdad en la iglesia. Al robar la verdad en la iglesia, entonces el poder se pierde. La tercera carta de Juan habla de que la iglesia estaba perdiendo la verdad porque había unos líderes en la iglesia que querían sostener su liderazgo basado en armas, argumentos y estrategias que no eran de Dios. El líder de ellos era Diótrefes. Entonces, este Diótrefes no dejaba que la verdad llegara a la iglesia y la iglesia iba debilitada. Entonces, intereses mezquinos, intereses personales, cosas que yo quiero para mí, ministerio que yo quiero para mí, no que Dios me da, no que es el tiempo de Dios, que yo quiero arrebatar, hacen muchas veces que yo pierda la verdad. Cuando yo quiero tomar lo que Dios no me está dando en alguna área de mi vida, cuando yo quiero tomar lo que no es mío o lo que Dios no me está dando, o cuando no es el tiempo de Dios, pero Dios no me lo está dando, voy a perder la verdad. Eso es lo que se habla en la tercera carta de Juan. Bien, concluimos diciendo, Dios quiere que tú seas como David. Dios quiere que nosotros seamos como David, que somos capaces de ir y quitar la oveja de la boca de Dios. Dios quiere gente como David. Dios quiere gente con celo por tu hermano. Acuérdate cuando Dios le preguntó a Caín,
Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le contestó Caín? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Dios le preguntó, oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, yo no soy el guarda de mi hermano. Entonces, Dios quiere celo por amor, no a costa de la verdad. Hay un equilibrio que el Espíritu Santo hará en nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros tengamos celo por las ovejas de Dios. Este es un grupo de líderes. Dios quiere que a partir de mañana vayamos a sacar a las ovejas de la boca del lobo. ¿De acuerdo? Recuerda, los vas a quitar de la boca. Cuídate de la boca del lobo, del león. Cuídate de la boca del león. Cuando tú traigas a un hermano o cuando estés luchando por un hermano, no quites los ojos de la boca del león. No quites tus ojos de las verdades de Dios. Fíjate, mucha gente que sale, cuando regresa está lastimada y cuando vas por ella te dice, no, es que yo no voy por esto, no, es que yo no voy por esto otro, y tú con tal de que venga, donde sigas. Es por amor, pero no a costa de la verdad. Mantente en la verdad de Dios. Es como tú no perderás al oso de tus ojos. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. La verdad que estoy muy contento de estar aquí en Saltillo por esta invitación que se me